La Revolución de Octubre del 17 marca un hito mundial en la construcción del socialismo. Este proceso revolucionario en Rusia tendrá repercusión en todos los partidos obreros de Europa, constituyéndose como un referente a seguir. En el ámbito internacional se crea en 1919 la Tercera Internacional, con el objetivo de agrupar a todos los partidos comunistas y en contraposición a la Segunda Internacional de carácter socialdemócrata. La coyuntura política y social europea convulsa y cambiante tiene su repercusión en la clase obrera y campesina española y en el partido obrero entonces existente, el PSOE. Además, con una especial incidencia en la juventud obrera y campesina, que empieza a ver una esperanza en la Revolución Rusa, sobre todo en un contexto agrario tan atrasado y con una revolución industrial tardía y muy concentrada en grandes ciudades. Así, en 1920, el PSOE realiza una conferencia para debatir la entrada en la Tercera Internacional y, como consecuencia, la salida de la Segunda. La conferencia se salda con el apoyo mayoritario a la Tercera, pero con un resultado muy ajustado, por lo que se decide esperar hasta el siguiente congreso que celebraría la Comintern y actuar en función de los resultados de ese congreso. El Congreso de la Comintern se retrasa y la Dirección Nacional de las Juventudes Socialistas exige la entrada en la Internacional, ya que no se ven motivos para seguir esperando. Argumentan que el PSOE caerá en el social reformismo si no se produce la adhesión a la Internacional Comunista. Tras la negativa del PSOE, un gran bloque de la Juventud Socialista, compuesta por la Dirección Nacional y otras regiones, se escinde y crea el Partido Comunista Español en 1920. Dentro de ese grupo de jóvenes se encuentra Dolores Ibarruri, la pasionaria. El recién constituido PC realiza una fuerte campaña dirigida a la base del PSOE para que se adhieran a la Tercera Internacional. Ante esto, el PSOE realiza una contracampaña desvinculando a las juventudes socialistas, argumentando que solo la Dirección Nacional ha decidido escindirse. La realidad es que el PSOE vuelve a reconstituir a las juventudes, lo que provoca una mala acogida tanto por el PC como por la Comintern. El PSOE prepara un nuevo congreso con el mismo debate de adhesión o no a la Tercera Internacional. Las posturas de Largo Caballero y Nesteiro, contrarias a la entrada, comienzan a hacerse fuertes. El Congreso vuelve a ratificar la entrada, aunque las posiciones largocaballeristas o contrarrevolucionarias consiguen que la entrada esté supeditada a tres condiciones que debería aceptar la Comintern, y que ya de por sí chocaban frontalmente con los postulados de la Internacional. Para llevar a cabo estos acuerdos, dos delegados son elegidos para ir a Moscú, Fernando de los Ríos y Anguía. Allí se entrevistan con Lenin, donde le exigen el cumplimiento de estas tres condiciones. Lenin, lejos de aceptarlas, impone al PSOE 21 condiciones si quiere ingresar en la Comintern. Estos acontecimientos llevan al PSOE a realizar otro congreso con el mismo debate, aunque ya las posiciones reaccionarias a ingresar se hacen hegemónicas. Las juventudes socialistas simpatizantes de la Internacional afrontan el congreso con el debate de reconstructores o terceristas, es decir, seguir trabajando dentro del PSOE para influir y adherirse a la Tercera o romper definitivamente. Tras este congreso se produce una adhesión en el PSOE, creándose el Partido Comunista Obrero Español. La nueva formación pide la adhesión a la Tercera Internacional, pero siguiendo el principio de partido único. La Comintern obliga a ambos partidos a que realicen un congreso de unificación en noviembre de 1921. A su vez, la Internacional Juvenil Comunista también pide que se constituya tras ese congreso la Organización Juvenil Española. Tras el Congreso de Unificación se crea el Partido Comunista de España y se elige a una dirección de jóvenes que serán los encargados de construir la sección española de la Internacional Juvenil y se establecen las bases de la relación que ha de tener las juventudes y el partido, constituyéndose como una organización independiente y autónoma. A la cabeza de la dirección se encuentra Tiburcio Pico, primer secretario de la Juventud Comunista.
Los primeros años de existencia están marcados por las movilizaciones y la convulsión externa que se vive en el país, y por una situación interna de aislamiento y sectarismo. Desde el punto de vista interno, la Juventud Comunista y el PC se lanzan a diversas aventuras insurreccionalistas sin éxito, además de estar en constantes disputas internas entre los sectores provenientes de los partidos originarios. Aparece el primer órgano de expresión, el comunista, y las juventudes comienzan a organizarse por células y radios. La marcha general del país con los desastres militares de la Guerra de Marruecos y la descomposición del régimen de la Restauración no ayudan al crecimiento de la organización. La UJC realiza una campaña externa contra la Guerra de Marruecos. En septiembre de 1923, el general Primo de Rivera da un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII y la aristocracia española, compuesta por la Iglesia y algunos sectores del ejército. El PC y la CNT intentan organizar un movimiento opositor al golpe sin mucho éxito. La Juventud Comunista también hace una llamada a la juventud a luchar contra la dictadura con los mismos resultados. Los primeros años de la dictadura están marcados por la persecución política y por la constante cooptación de cuadros juveniles para nutrir las direcciones caídas, bien por detenciones o bien por conflictos internos. Los intentos de la Comintern por estabilizar al partido y a la juventud se vuelven inútiles y la militancia mengua hasta unos pocos centenares. La caída de la dictadura y la llegada de la República en 1931 abre un nuevo ciclo, aunque la primera reacción fuera la de hostilidad hacia la República por considerarla una república burguesa. La República trae una nueva etapa política y social tanto para el país como para la organización. Se consolida y comienza a crecer y fortalecerse. Sin embargo, en la Juventud Comunista se empieza a dar un lento pero progresivo proceso de crecimiento. Aún así, hay dos etapas diferenciadas. Los primeros años, donde el sectarismo del anterior periodo sigue vigente y se rechaza la República, y a partir del segundo Congreso de 1932. El segundo congreso, celebrado en Bilbao, elige como secretario general a Trifón Medrano y se produce una fuerte renovación y reorganización interna. A partir de ahí, la UJC va a poder consolidarse como organización juvenil y a desplegar una política propia entre la juventud trabajadora. Dos hechos marcan el cambio definitivo de política de la organización. El primero es la Revolución de Asturias, la cual mostró lo que la unidad era capaz de conseguir y donde además se profundizó en las relaciones entre la Juventud Comunista y las Juventudes Socialistas. Y por otro lado, el séptimo Congreso de la Comintern, que impulsó una política de alianzas antifascistas. Igualmente, la Internacional Juvenil Comunista impulsó la Unidad Juvenil Antifascista. En medio de este clima, la sintonía entre las juventudes socialistas y la juventud comunista crecía, y de las conversaciones iniciales se había pasado a las acciones conjuntas y a una estrecha unidad de acción. De la Juventud Comunista en la Plaza de Toros de Madrid. Que no veáis lo que aquello fue. Aquello fue El proceso no estuvo exento de críticas de los sectores más derechistas del PSOE, que veían el proceso como una entrega a los comunistas cocinada en Moscú. En muchos aspectos, la JSU es una organización muy original. Se constituyó como organización juvenil independiente, con lazos fraternos con los dos partidos obreros existentes, PSOE y PC. A nivel internacional, se adhirió a la Internacional Socialista para trabajar en su seno por la unidad con la Internacional Comunista, de la cual era simpatizante. La dirección se constituyó a partes iguales entre las dos organizaciones, aun cuando la proporción entre ambas era bastante desigual. El ejército del Ebro
El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado fascista perpetrado entre otros por la Iglesia y la derecha política con el apoyo del ejército. La consigna de la JSU en plena contienda fue la unidad de la juventud contra el fascismo. Así, aunque la unidad se consideraba ya lograda por la JSU, se creó la Alianza Juvenil Antifascista en agosto del 37, que aglutinaba a muchas organizaciones juveniles de partidos republicanos, sindicatos y también las juventudes libertarias. La labor de agitación y propaganda de la JSU durante toda la contienda fue encomiable. Se realizaron campañas muy exitosas para movilizar a la juventud, como las 8 condiciones de la victoria o el programa de juventud. La JSU también desplegó una incansable labor social organizando las Olimpiadas Juveniles y las brigadas de alfabetización en la retaguardia o clubes de lectura para los soldados en el frente. También fue muy importante la creación del cuerpo de ayuda llamado Alerta. Era el encargado de recoger a los heridos y a los muertos tras los bombardeos de la ciudad. Pues después salían ellos ahí recogiendo heridos y recogiendo cadáveres, los que pasaban. Y hasta la canción ya me acuerdo de Alerta. Y vamos todos alerta y en guardia, alerta, alerta, como una señal. Somos bandera indeleble que anuncia la gran victoria de nuestra libertad. Me incorporé realmente antes porque hubo una iniciativa muy bonita que no se conoce eso mucho, no está escrito, pero cuando en la guerra estaban ya movilizados todos los jóvenes, que estaban movilizados hasta los chicos de 18 años y no podían más, entonces la JSU tuvo la iniciativa de convocar a la formación de 2 batallones de la juventud, que eran menores todos, 2 batallones de voluntarios de la juventud, y eran los jóvenes que no estaban movilizados, porque no tenían edad para estar movilizados. Y entonces creamos 2 que pasamos, yo recuerdo, más hambre, estábamos concentrados allí en Villarrobledo y no teníamos más comida que las unidades del partido que nos llevaban comida, porque Prieto, que era el ministro de la guerra, a traballar, servindo de enlaces, servindo distribuindo propaganda, comprando roupa para a guerrilla, levando alimento a determinados puntos de apoio de tal fincas, centros sitios que estaban moi ben protegidos e tal. Las tensiones entre el PC y el PSOE también se dejaron notar dentro de la JSU. La simpatía de los caballeristas se acabó pronto y se comenzaron a formar comisiones de socialistas en algunos lugares, que más tarde serían el germen de la reorganización de las juventudes socialistas. Al finalizar la guerra, las fuerzas antifascistas seguían llenas de optimismo, creyendo que la guerra contra el nazifascismo liberaría también a España, aunque esta esperanza nunca se cumplió. Tras la derrota de las fuerzas republicanas, vendría una segunda clandestinidad de casi 40 años. La JSU apoya la lucha guerrillera con 2 divisiones de maquis y se planteó como objetivo prioritario salvar a la juventud de la represión. O objetivo da guerrilla era totalmente político. Eso que lle queren decir algúns que eran aventureros, que eran tal. No. En un principio foron xente escapada por ideología, que se non escapan ao monte, mátanos. E entonces esa xente despois o Partido Comunista organizounos e deu un sentido á súa loita. El primer periodo que era muy duro, muy difícil, ¿no? Y entonces teníamos una organización muy pequeña, ¿no? Muy pequeña, quiero decir que tenían que ser compañeros comprobadísimos, que comprende, y me acuerdo que había un sistema de organización que cada uno conocía nada más a 2. El que te daba las cosas tú tenías que dárselas en una organización
muy clandestina, luego eso lo fuimos ampliando poco a poco, y sobre todo un punto de inflexión que en la cárcel también se produjo, y es cuando la batalla de Stalingrado. Eso parece mentira, pero es así. Cuando se produjo la batalla de Stalingrado y el ejército soviético rompió el espinazo del ejército alemán y empezaron a retroceder los alemanes y pues entonces los propios guardianes se dieron cuenta de que ya los alemanes no iban a ganar la guerra, y entonces venían a nosotros a justificarse, a decir que lo que hacían era por la disciplina, porque ellos les mandaban, que eran los mandados, que tal, que cual. A cuatro patas, que decíamos nosotros, de rodillas, con las dos manos ahí, para tener la espalda bien derecha, para que los torreagazos te fueran bien a la espalda. Fue una vida muy difícil, muy difícil que, claro, va a estar tratando a ella, pero a veces caen unas lágrimas. Por los compañeros? Por los compañeros e pola vida? E tamén por a vida dura que non era fácil, había un entrenamiento duro tamén. Y luego recuerdo cuando llegó la Guerra Fría y se trató de recuperar el terreno perdido, pues ellos ya no podían, porque la mayoría de los que estaban entregados conocíamos demasiadas cosas de ellos, ¿no? Y eran los que nos permitían sacar las cosas a la calle, y luego nuestras familias eran una especie de puente entre nuestras cárceles y el mundo, ¿no? Nunca estuvimos aislados, es más, casi estábamos mejor informados que la gente de la calle. Y había una mujer, éramos 6 en la celda, que luego cuando mataron a Grimao, que a mí me llevaron detenida también una noche, yo decía, en una celda sola, yo decía, ¿cómo es posible que en esta celda hayamos estado 6? Yo me ponía, te tapabas con una manta, que con la manta yo me ponía, tenían de todo, semen, polvo, bueno, todo lo que las porquerías que quieran. Teatro que está dedicado a Miguel Hernández, que se titula Sino Sangriento, que es de un poema, el título de un poema de Miguel Hernández, ¿no? Y yo la escribí, y en esas madrugadas que te digo que era cuando podía escribir, y no creas que era cualquier uno, eran 3 actos. El primero era Viento que no cesa, Rayo que no cesa, el segundo era Viento en el pueblo, y el tercero Canciones romanceros de ausencia. Son los 3 libros capitales de Miguel Hernández, ¿no? Y la representamos clandestinamente una noche en la cárcel, ¿no? Ponían unos compañeros en las ventanas para vigilar y ver si se acercaban los guardianes, y nosotros montamos un escenario con sábanas, con mantas, con todo allí, ¿no? Muy bien, y iba pasando, había 4 o 5 relatores que iban pasando toda la vida de Miguel Hernández y tal, y me acuerdo que detrás del escenario que habíamos montado había una pequeña banda de música que era con los rabos de las escobas, que son huecos, hacían flautas, se cortaban trozos así, los extremos con un papel de fumar sujeto con una goma, y luego con nuestro agujerio tú emitías una melodía muy bonita, ¿no? Que parecía que se daban cita el agua y los metales allí, ¿no? Y era muy interesante porque cuando se está hablando de Miguel Hernández, ahí los locutores y tal, y hablan de la época que llegaban los brigadistas internacionales, los voluntarios de la libertad, pues decían, y llegaban los voluntarios franceses, Andrés Martín, y subía la marsellesa. ¿Sí? Los soviéticos, Koljós, no sé qué, no, Malinowski, tal y cual, y subía la internacional. Los muralistas mexicanos, Siqueiros y esto, y se veía la cucaracha. O sea, increíble, cosas verdaderamente impensables en las condiciones de una prisión donde se nos controlaba hasta el aliento, ¿no? Mientras tanto, se celebraba en Francia el primer congreso en el exilio de las Juventudes Socialistas, con lo que la JSU quedó herida en su carácter unitario. La débil estructura clandestina que la JSU deja en el país la vuelve dependiente del PC. Durante los años 50, la JSU va a ir desapareciendo al ir ingresando la mayoría de sus cuadros en el PC, mientras que el PSOE seguía impulsando su propia organización. Yo tenía contacto con Rubén Arconada, con Federico Bascuñana, con Ángel Baquerano también, y con María Julia Conecta. Tenía los contactos. Cuando fueron a por ellos, a mí no me encontraron porque los echaron de la casa. La JSU deja la experiencia más lograda de unidad juvenil y forja a toda una generación en la lucha antifascista, no solo en la guerra, sino en los duros años que habrían de venir. La JSU nos deja un brillante referente, una ejemplar experiencia y un recuerdo imperecedero.
no alegre y confiada, alegre y desconfiada de todo, pero tiene que ser alegre sobre todo. Los chicos majísimos. Vivían para nosotros, nos ayudaban en todo y por todo, para todo. Además, era una gente solidaria y cuando se veía un problema que uno tenía, allí estaba la gente a ayudar. En 1960 se celebra el 6º Congreso del PC, en un contexto político y social de incremento de oposición al franquismo, con el repunte del movimiento obrero y el nacimiento de las comisiones obreras. Así, se decide la recuperación de la organización juvenil para adaptarse a esta nueva situación y en octubre de 1961 el Comité Central del PC nombra a Agustín Gómez secretario general de la UJC. Bueno, yo empecé a militar, lógicamente, en la emigración, concretamente en París, en la JSU, empecé a militar en el año 1951, siendo muy jovencito, desde luego, y bueno, pues desempeñé diferentes puestos de responsabilidad en un círculo de la JSU, que se llamaba Las Tecerosas. Empecé ocupándome de la biblioteca y ya posteriormente, bueno, cuando la dirección del partido decide de reorganizar la UJCE, pues yo ya llevaba unos cuantos años de militancia en la JSU. Y en los años 61, 62 es cuando el partido decide la reorganización de la UJCE y la JSU se transforma mayoritariamente, por lo menos en lo que era la migración en Francia, se transforma en la Unión de Juventudes Comunistas de España. En ese momento se organizan círculos de jóvenes vinculados a las células del partido. La estrategia política en este periodo está en la línea del PC, con el llamamiento a la unidad de todas y todos los jóvenes antifascistas por la política de reconciliación nacional. De que, claro, estábamos inmersos dentro de una cultura que no era la cultura típicamente española, la cultura francesa, que tenía sus lados positivos, no cabe duda, pero también sus propios inconvenientes. Bueno, los franceses son muy peculiares en sí, pero vamos, en general, con aquellas personas que nosotros nos relacionábamos, eran o bien gente del movimiento obrero a través de la UGT o bien prácticamente con las organizaciones de base del Partido Comunista Francés, por lo cual teníamos una buena acogida, nos prestaban sus locales, hacíamos nuestras reuniones, nuestras fiestas en locales del Partido Comunista Francés o del sindicato UGT francés. En el 65, la guerra de Vietnam y las políticas antiimperialistas marcan la agenda política de la organización. Las huelgas estudiantiles y obreras inundan todo el país en 1966. Tras el triunfo en las elecciones sindicales del 66 y la participación masiva de la juventud, se decide constituir la Comisión Juvenil Unitaria. Durante todo el año siguiente, la estrategia de la UJC es extender la creación de comisiones obreras juveniles por todo el Estado. Nosotros nos dedicamos a nuestras cosas, a nuestras tareas. Era evidente que nuestro trabajo tenía un buen aliciente para seguir adelante, sobre todo en la lucha antifranquista. A principios de los 70, la UJC ya tiene implantación en todo el Estado, por lo que se decide realizar una conferencia que articule estatalmente a la UJC. Posteriormente se realizaron varias conferencias que consolidaron un núcleo de dirección nacional estable.
En abril de 1976 se convoca en Madrid clandestinamente la cuarta conferencia, que tuvo que ser desconvocada in situ ante las escasas garantías de seguridad que existían. Efectivamente, el secretariado, compuesto por 8 personas, es detenido y llevado a los sótanos de la Puerta del Sol por el entonces ministro Manuel Fraga. Ante la presión de abogados y familiares, son puestos en libertad sin cargos. La conferencia se realiza al final en Barcelona, donde se plantea la consigna hacia la UJC de los 100.000. Se proponía pasar de 20.000 militantes a 100.000. También se concibe a la organización como una organización de masas, como un movimiento joven para la libertad y el socialismo. La estructura que se crea son las uniones, que eran concebidas como amplios espacios para el debate y el ocio. El 9 de abril de 1977, más conocido como Sábado Santo Rojo, el gobierno legaliza el PC y por tanto la UJC. Recuerdo el momento de la legalización del partido, era poder sacar las banderas e ir con los coches con las banderas rojas por la calle por primera vez. Aquello era de locos, ¿no? Incluso años más tarde seguías cruzándote en un coche de policía y el primer pensamiento que tenías era ¿llevo propaganda? Y fue la universidad algo, como te decía, natural. Yo militaba el movimiento estudiantil, hacíamos actividades y bueno, conocí simultáneamente a gente del partido de la Unión de Juventudes y un día, en lugar de una reunión del movimiento estudiantil, me encontraba en una reunión ya de los JC y por tanto lo vi como natural. Era la estructura que se movía en la universidad y yo me identificaba plenamente con lo que estábamos haciendo y por lo tanto fue una entrada que, lo que sí es verdad, es que para mí fue muy enriquecedora. La campaña por la mayoría de edad a los 18 años es un gran éxito, tanto por los resultados que se consiguieron como por la gran movilización juvenil que provocó. En los barrios chabolistas no había nada, ni alcantarillado, ni luz, ni colegio, ni nada de nada. Las asociaciones de vecinos y por tanto el partido hizo una labor increíble. Y lo que se creó inmediatamente con los clubes juveniles, que lo que intentaban era captar a la juventud de esos barrios y lo hacías pues de un modo muy elemental. Se trataba de que los jóvenes que no tenían absolutamente nada, no había cines, no había dinero para irse a la sierra, no había dinero absolutamente para nada, pues de alguna manera tú suplías culturalmente todo eso y además esto te daba la posibilidad de políticamente hacer la labor ideológica dentro de los grupos de jóvenes. Y el primer congreso en la legalidad de la UJC, que se hizo después del congreso, al domingo se cerró con un mitin en la plaza de Vista Alegre, y la plaza de Vista Alegre estaba llena, repleta, no sé cuánta capacidad tenía, incluso en la arena, y estaba totalmente llena, llenamos la plaza. Así como hito histórico, con muchísima movilización de las juventudes. El fracaso en la política de afiliación marca el inicio de los 80. La juventud española, o amplios sectores de la juventud española, va a conocer a partir del año 84, 85, 86, a partir del año 84 y durante un ciclo que va a durar hasta el año 88, un proceso de movilización juvenil en todos los frentes de lucha establecidos. Por supuesto, es el gran momento de la incorporación de una nueva generación joven a la lucha política, a partir de la lucha por el referéndum de la OTAN primero y del no a la OTAN después en el referéndum. La campaña por el referéndum de la OTAN marca otro ciclo de movilizaciones. La eternidad.
De hecho, una de las mayores coordinadoras estatales de cualquier tema que se ha creado, que yo recuerde, y hasta ahora no creo que haya habido un movimiento como aquel, fue cuando se creó, sobre todo la Jornada Estatal de Organizaciones Pacifistas, en la que estaba Don Cristo ahí metido, y además con un trabajo pues muy serio y muy potente, con un mogollón de movilizaciones. Y ahí la Juve, aparte de nuestra participación en el diseño, además de muchos de los grandes actos que hizo la coordinadora estatal, que lo hicimos la Juve, pues bueno, era también la propia actividad directa que hacíamos permanentemente. Yo recuerdo sobre todo que todas las semanas o varios días a la semana salíamos de manifestación espontánea, quedábamos gente de todos los colectivos en la sede de Campomanes y hacíamos manifestaciones espontáneas por el centro de Madrid, cortábamos el tráfico de la Gran Vía con megafonía, como si hubiera un bombardeo, nos tirábamos al suelo, cortábamos los dos lados de la Gran Vía y continuábamos por Illay. No obstante, hacíamos bastantes campañas también contra los primeros contratos basura que intentó plantear el primer gobierno socialista, el de Felipe González. Es decir, un dato curioso, claro. Y luego fue el primer gobierno socialista el que inició la política de empleo basura. Y esa movilización estudiantil del curso 86-87 va a continuar con la preparación de la lucha contra el plan de empleo juvenil, que nosotros llamábamos plan de explotación juvenil, que inventa el presidente del gobierno Felipe González, y que va a ser uno de los motivos, y el motivo principal, que va a convocar la huelga general del 14 de diciembre. Esa huelga general es precedida de una movilización juvenil muy importante que va a tener el 1 de diciembre su mayor expresión en una marcha de jóvenes por el empleo y contra el plan de explotación juvenil, que va a recorrer las calles de Legazpi, Atocha y Paseo del Prado, masivamente secundada y con importante reflejo en los medios de comunicación. En 1989 se realiza el Congreso de Unificación con la CJC, lo cual marca un antes y un después en la línea política de la organización. Que finalmente la década de los 80 acaba buscando la unidad de los comunistas, fundamentalmente. Se produce el Congreso de Unidad entre el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos de España, y a su vez el proceso de unidad entre la UJC y los CJC, la Unión de Juventudes Comunistas de España, y los colectivos hermanos comunistas. Sigo militando en la Juventud Comunista y se abre, se elige un nuevo secretario general, y ese secretario general inicia el diálogo con los CJC, que va a llevar al Congreso de la Unidad CJC a finales del año 90, que yo presido pues con la ilusión y el honor de que cuantos más jóvenes comunistas unidos mejor, aunque políticamente yo siempre discutí con determinados máximos dirigentes del PC que, en mi opinión, el problema no era tanto la unidad de los jóvenes comunistas como la apertura y la unidad de los jóvenes de izquierdas para construir una fuerza juvenil de izquierdas capaz de ser, en el terreno de los jóvenes, lo que ya iba a ser Izquierda Unida. En este proceso se da una característica muy parecida a la que se dio en el año 36, cuando se constituye la JSU. Es decir, que fue un proceso, el proceso de unidad se dio antes entre las organizaciones juveniles que entre los partidos. La Juventud Comunista nos encontramos con la curiosa situación en la que, antes de haberse realizado el Congreso de Unidad entre el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de los Pueblos de España, las dos organizaciones juveniles ya habían realizado su Congreso de Unidad y existían dos partidos comunistas, pero una sola organización juvenil. Y finalmente acabo señalando que fue la época en la que se puso en marcha Izquierda Unida. Yo, como secretario general, también tuve el honor de que fuera el momento en el que Izquierda Unida admitió como una organización más a la UJC en igualdad de derechos, en igualdad que otras organizaciones como el Partido Comunista de España, como el PASOK, el Partido de Acción Socialista, como Izquierda Republicana, que la UJC era una de las organizaciones reconocida como tal, y con sus participantes, sus representantes en los distintos órganos de dirección de Izquierda Unida.
Y la Juventud Comunista en todo el Estado se volcó en poner en marcha ese proyecto de movimiento político y social que tan importantes resultados y tanta influencia política tuvo, especialmente sigue teniendo y tuvo sobre todo en los años 90 bajo la dirección de Julio Anguita. Los 90 están marcados por un fuerte debate interno, motivado por la caída del muro de Berlín y por las crisis internas dentro del PC. Pues fue la desaparición del campo socialista, ¿no? De las primeras experiencias socialistas en Europa. Y sobre todo en la gente más joven como yo, lo que fue la derrota electoral del Frente Sandinista en el 90, ¿no? Que bueno, ahora a lo mejor es difícil de entender, pero en aquel momento fue un impacto muy duro. Por muchos empezamos a militar en enseñanzas medias muy influidos por el tema de los comités de solidaridad con América Latina. En mi caso, además, como origen latinoamericano, pues veníamos... Porque además, por aquel entonces la JC todavía no se había consolidado como organización juvenil. Era más una secretaría de juventud de la estructura del partido. Era un pequeño partido que se dedicaba a las movidas del partido. Ahora estamos con Felipe Alcaraz, estamos con Paco Fruto, con Líder Maestro, que fue lo que intentamos corregir con el giro de la etapa tuya. Sí, yo creo que el final del 6º Congreso y el principio del 7º Congreso es donde empieza a ver... Sobre todo la época que viví yo en la Juventud Comunista pues, fue de reorganización, de adecuación del modelo organizativo a las realidades actuales, a las realidades de la juventud y el papel que debe tener la juventud en toda la lucha de clases. De los centros juveniles ocupados, cuando en Madrid había varios centros ocupados y la Juventud Comunista apostó por generar centros juveniles ocupados. Recuerdo cuando nos quisieron condenar a 4 personas a 12 años de cárcel. Me acuerdo de ese maravilloso lema que era esto represión, 4 ocupas 12 años. Yo lo que recuerdo con mucho cariño es la primera campaña para mí importante, que fue la de las ETTs, donde apuntábamos en un objetivo concreto, concentrábamos la lucha y ahí pues es donde a mí me toca, pues cuando conozco a la UJC con la cartelería en color, cuando ocupamos las sedes de las empresas de trabajo temporal, somos los hijos ya de cuando se habla de precariedad y de temporalidad, pues nosotros somos los que lo... La primera campaña así grande que yo recuerdo cuando empecé a militar fue la de Stop Represión, que estaba muy vinculado a todo el movimiento Ocupa que se había dado fundamentalmente en Madrid. Se hizo una campaña muy potente de solidaridad y de también como plataforma de difusión de toda la represión que se estaba dando en el movimiento. Entonces, desde un primer momento teníamos clarísimo el papel de la Juventud Comunista. La Juventud Comunista para nosotros era una organización de combate, pero era una organización que su principal virtud estaba en la formación política, ideológica y práctica de sus militantes. La acampada de Sinter la recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo ir todos los días a la acampada del Sinter, recuerdo estar con Valeriano, con Adolfo, recuerdo esa calle Carlos Marx en la acampada de Sinter, recuerdo la calle Julio Anguita, la calle de la Coherencia, recuerdo ese campamento de Sinter donde la gente bajaba todos los días a traer comida, solidaridad, al fin y al cabo, ¿no? Y a participar de esa movilización. Y a nivel personal fue el conflicto de los trabajadores de Sinter, ¿no? Nosotros como JC colaboramos en la medida de nuestras posibilidades todo lo que pudimos con ellos. De hecho hicimos una escuela de formación en su propio campamento y yo creo, para mí por lo menos personalmente, fue un ejemplo bastante claro de a dónde puede llegar la organización de los trabajadores, cómo puede conseguir objetivos, qué nivel de compromiso, de disciplina, o sea, es algo que yo en muy pocas ocasiones se ve, ¿no? Es algo que en muy poquitas ocasiones se ve. Primera secretaria general de la UJC, por muchas cuestiones, ¿no? Evidentemente hubo mucha gente que decidió que eso tenía que ser así. Yo denunciaré también la cobardía de quien tenía que serlo y no lo fue. Por el mero hecho de que entonces nos enfrentábamos a una cosa que hoy en día no nos enfrentamos, ¿no? Pero se decía que el que fuera secretario general cuando yo lo fui iba a ser el último. Y sobre todo que obviamente no podíamos reconocer como un régimen democrático, no podíamos reconocer como una democracia un régimen monárquico en el que las estructuras de dominación pues serían intactas y donde además pues la participación de la gente trabajadora pues era una mentira, ¿no?
donde sus derechos eran sistemáticamente vulnerados. La apuesta por la construcción de la organización donde se va el conflicto social, ¿no? De hacer los colectivos en los centros de estudio y los centros de trabajo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Luego, sobre todo el tema de la República fue un acierto. Luego las ETTs en su momento, eso sí que fue bastante acertado también. En un momento en el que nadie hablaba prácticamente de las empresas traficantes de trabajadores. Una cosa que muy importante, muy cualitativa, que viene incluso casi del Congreso de Unidad, cuando sale Enrique Santiago como secretario general, es la visión que tenía la organización juvenil de la transición española y la necesidad de ir a una segunda transición y superar las trabas de entonces y solicitar los cambios constitucionales que fuesen oportunos. Que nosotros recuperamos algo que hoy en día está normalizado, ¿no? Pero en aquel momento era una cosa muy distinta, ¿no? Que era la bandera tricolor, ¿sabes? El honor de sentirnos hijos de la República y de querer recuperarla, no en el sentido de la memoria o sino en el sentido más vigente de la... Hombre, quizás de la transformación que tuvimos que vivir y que tuvimos que ir debatiendo y construyendo colectivamente fue el paso ese que comenta Rafa un poco, de una organización además muy asentada en lo territorial y muy metida en las sedes y muy metida en sus debates internos y en su ombligo, a plantearnos que más bien la organización tendría que estar presente y organizada donde se está dando el conflicto y donde están los jóvenes, y no esperar a ver si los jóvenes y las jóvenes vienen a buscarnos a las sedes. Es un poco quizás el debate las ganas que teníamos un montón de camaradas de que la UJC fuese el referente juvenil más potente de toda España, de todo el Estado. Pero todo el mundo estaba esperando muchas veces a que sacáramos la colección de pegatinas a principio de año para ponerse en las carpetas, ¿no? Yo me acuerdo que antes de la universidad era el rollo, ¿no? Todo el mundo las pegatinas de la Juve, luego podían ser de la Juve o no, joder, pero eran allí de culto, ¿no? Eso estaba bien. ¿Dónde nos dirigimos ahora? Bueno, pues ahora vamos a ver un centro social, que fue una de las cosas que se impulsaban desde el 7º y 8º Congreso, centros sociales donde la música alternativa y la cultura alternativa tuviese espacio. Ya se montó en el 2000 en el Centro Santander 1, y este es el relevo natural. Se trae en un polígono para evitar problemas con vecinos, que por cierto recibieron una querella en el primer centro social hace ya 10 años. Este proyecto lleva ya 10 años y tuvieron una denuncia fuerte, una petición fuerte de condena, y han salido recientemente a su uso. O sea que la gente joven y no tan joven se la sigue reprimiendo siempre que estase reprimida. Y finalmente terminó con la necesidad o la reflexión de que para ser más ágiles organizativamente y ser más contundentes organizativamente teníamos que convertirnos en una organización políticamente más fuerte. Y ahí fue cuando pasamos de ser una organización de suma de federaciones, como digo, a tener un comité federal. Pasamos de tener un comité federal a un comité central. La asunción del centralismo democrático y la unidad de acción marcan un ciclo nuevo dentro de la organización. La forma de relacionarse de la OJC con los movimientos sociales y con la gente había cambiado a mejor. Había cambiado a mejor porque habíamos incorporado determinados conceptos y sobre todo determinadas prácticas derivadas de esos conceptos que nos hacían entender la participación de otra manera. En lo interno, yo creo que fuimos capaces de acabar con el concepto de organización en la cual hay unos dirigentes que dicen a los demás lo que tienen que hacer. Creo que no, que fue otra forma de hacer política en la cual la dirigencia era colectiva en el sentido pleno, ¿no? De que esta organización hacía política todo el mundo y todo el mundo era capaz de elucubrar, reflexionar y colectivamente construir política. La centralización ha permitido que la UJC desarrolle una estrategia en los centros de estudios que de otra manera hubiera sido mucho más difícil. Probablemente lo vemos mejor en las universidades, ¿no? La UJC, pues, desde que se empieza la centralización, ha tenido siempre colectivos en las principales universidades del Estado, que ha permitido estar en primera línea en las movilizaciones que se han dado en la última década desde el ámbito universitario, ¿no? El informe de Brical, las movilizaciones contra la LOU, las movilizaciones contra la guerra de Irak
y posteriormente todo el ciclo de movilizaciones contra Bolonia, que va desde el año 2004-2005 hasta el año 2010, ¿no? Sin tener organización en los centros de estudio hubiera sido muy difícil. Y la razón de mi militancia y el quedarme en la UJC fue la toma de contacto con el sectorial de obreros. Sobre todo porque como mujer joven y precaria, mi participación dentro de la estructura sindical era bastante difícil, pero en el sectorial de obreros encontré un impulso a lo que yo creo que es y sigue siendo bastante necesario, que era, además lo tenían súper claro, que había que recuperar un sindicato de clase y combativo. Cuando yo empecé a militar, al poco tiempo empezaron las movilizaciones estudiantiles contra el informe Brical, que era uno de los informes en los que luego se empezó a justificar la LOCE y la mercantilización de la educación. Entonces, bueno, eso fue muy importante. Posteriormente vino la guerra también, las movilizaciones contra la guerra de Irak, y eso fundamentalmente fueron las más importantes a nivel nacional. Después... Y luego, obviamente, la experiencia de la LOU, eso fue la gran escuela de formación que tuvimos, ¿no? Realmente de ser vanguardia, de poder confluir con un montón de gente, dirigir las escuelas de trabajar con los JC, hacerlo, coordinar estos colectivos, hacer que esas primeras luchas en tu facultad se convirtiesen en un movimiento estatal que consiguieras organizar sobre los parámetros que de los JC se había visto, y fue como la gran experiencia de converger desde la estrategia de los JC a construir movimientos que profundizan en esa estrategia. El debate que a mí políticamente el que más me apasionó fue el de la conferencia de lucha contra el patriarcado. Creo que ahí, en todo ese periodo, la UJC conseguimos que diera un salto importante en los debates políticos internos sobre feminismo. Creo que fue, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue la primera conferencia de lucha contra el patriarcado de la UJC, que además dio lugar a toda una serie de escuelas que ya hoy se han normalizado dentro de la UJC, y es muy normal que de manera anual se organice una escuela de formación o una jornada sobre perspectiva de género, sobre feminismo y demás, pero que en aquel momento pues no existía. En la UJC se aprende compromiso, se aprende responsabilidad, se aprende a asumir tareas y a rendir cuentas ante el colectivo. Se aprende el valor de la crítica y de la autocrítica, que tanto escasea en otras instancias, en el movimiento, en la sociedad en general. Siempre tuvimos un rollo de intentar mejorar los congresos, cada vez intentar hacerlos más dignos. Sí, no, por un lado estaba eso, y por otro lado, o sea, pues que los debates fueran increciendo, ¿no? O sea, si en el octavo debatimos de la estrategia en su elemento más, su composición más elemental, en el noveno ya le metimos todo el tema de las fracturas de la clase, en el décimo le metimos todo el tema de la globalización y demás. En el décimo intentamos meter también todo lo que haya significado la lucha contra Bolonia. Bueno, Bueno, pues yo quería trasladar que es un honor y es un orgullo, ¿no?, en este 90 aniversario de la fundación de la UJC, del Partido Comunista de España, bueno, poder estar en disposición de recoger el testigo, ¿no?, el glorioso testigo de tantos años de historia y tantos años de lucha que ha dado para la historia de este país, tanto el partido como la Unión de Juventudes Comunistas de España. En ese sentido, ¿no?, pues me siento privilegiado, y creo que todos los que hemos pasado por los JC, pues nos deberíamos sentir privilegiados por haber pasado por esta escuela de vida, ¿no?, en definitiva. Yo la quiero, di una vez la vida, la expuse, la gané, y te digo una cosa de todo corazón: si volviera a hacer falta, lo volvería a hacer otra vez, porque es algo que me siento orgullosa de ello, de haber sido de la JSU, que ya venía del ASMAO, y haber sido de la JSU y luego del PC. Para mí eso es lo más grande que tengo en mi vida. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar
al hombre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Joven guardia, joven guardia, el burgués insaciable y cruel, joven guardia, no le des pan ni cuartel en la lucha final que comienza en la revancha de los que hacían pan. Y en la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Joven guardia, joven guardia, joven guardia. Mañana por las calles masas en triunfo marcharán, y ante la guardia roja los poderosos temblarán. Somos los hijos de Lenin y nuestro régimen feroz, el comunismo ha de venir con el martillo y con la hoz. Joven guardia, el burgués insaciable y cruel, joven guardia, no le des pan ni cuartel,